Buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué hora vean el video. Eh, les voy a, Vamos a ver en esta ayudantía, que ya es la última. Vamos a ver corte y pandeo, dos ejercicios de cada tema y obviamente, como siempre, cualquier duda a mi correo y voy a estar atento. Entonces vamos al primer ejercicio de los dos de corte. Primero nos dice que la viga se clava como se muestra. Entonces aquí tenemos los tres clavos, uno, dos y tres. Dice que cada clavo soporta una fuerza cortante de 950 libras. Nos piden determinar la fuerza máxima cortante que puede soportar la viga y la distancia S máxima entre los clavos, la que se indica aquí. Entonces, el último dato dice: el esfuerzo cortante permisible para la madera es de 450 psi. Entonces, aquí está la geometría, tenemos todas las medidas y podemos comenzar el ejercicio. Entonces, primero, para la geometría que nos da el perfil, vamos a tener una T, donde nosotros vamos a medir vamos a calcular nuestra línea neutra. En primer caso aquí tenemos 13, que corresponde a la línea neutra en esta posición, o sea, considerando solamente este rectángulo, midiendo la línea neutra desde abajo hacia arriba. Tenemos 12, que es la altura del primer rectángulo, más la mitad de 2, que sería 1. Entonces son 13, y el área va a ser el ancho por el largo. Tenemos 2 por 12. Entonces tenemos ya la primera parte. Luego le sumamos lo del otro trozo, que sería este. Vamos a tener que la línea neutra aquí, esta es la mitad de 12, que serían 6, por eso aquí. Y el área va a ser el ancho, que serían 2, por el largo, que serían 12. Hacia arriba. Entonces, dividimos la área, que en este caso las dos áreas son las mismas. Aquí podríamos haber puesto 2 por 2 por 12. Y el resultado, 9,5 pulgadas, midiéndolo de aquí hacia arriba. Entonces, aproximadamente va a estar por ahí. Un poquito antes de llegar a la unión de las dos tablas. Entonces, ya tenemos la línea neutra. Podemos eh, calcular, perdón, el momento de inercia, considerando Steiner. Recuerden que era el momento de inercia cuando está desplazado la línea neutra. Va a ser el normal más el área por la distancia al cuadrado, donde la distancia corresponde a la línea neutra del trozo que estamos evaluando. La distancia desde esa línea neutra hacia la línea neutra de la geometría, o del perfil en este caso, total. Entonces, para la parte de abajo, tenemos que la base es 2, porque aquí tenemos que parar un rectángulo también. Se define como B por H al cubo dividido en 12. Entonces tenemos 1 sobre 12 primero, la base son 2 pulgadas por la altura, que serían 12 pulgadas al cubo. Entonces nosotros, esta línea neutra está en 6, y la línea neutra del perfil total dijimos que da 9,5, que está acá. Entonces vamos a restar esas dos magnitudes y la vamos a elevar al cuadrado para ver cuál es la distancia. Y también vamos multiplicado, como se señala acá, por el área. Entonces lo mismo para la otra parte. En este caso la base son 12, porque estamos viendo el rectángulo acostado del perfil. La base son 12 y la altura son 2 pulgadas, entonces eso lo le damos al cubo. Luego se repite la parte del área y la distancia que dijimos en un comienzo, que era 13,
A veces le restamos la que encontramos de línea neutra, que es 9,5. Entonces con esos resultados obtenemos 884 pulgadas al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que para encontrar el esfuerzo tenemos un tau máximo en este caso, que es un V por Q dividido en el momento de inercia por T. Entonces nosotros observamos la figura, sabemos que el momento de inercia y el espesor no es una constante, pero no está definido por la geometría en sí o en qué punto lo tomemos. No es tan relevante como el Q, que es donde nosotros tenemos que ver dónde está el máximo. Entonces, tenemos acá la línea neutra, como señalé anteriormente. Tenemos esta área posible, esta se descarta porque es más pequeña y con el mismo espesor. Entonces tenemos esta área, donde tenemos una línea neutra también de esa área, y las medidas. Y por otra parte tenemos la otra tabla, con también su línea neutra y sus medidas, 2 por 12. Nosotros vamos a ver cuál es el máximo. Se observa que el Q está definido por el área y por la línea neutra de esa misma área. Entonces, por lo tanto, sabemos que este valor de acá es mayor que este. Y el área es 2 por 12 y acá sería 2 por 9,5. Entonces, comparando, se pueden comparar los dos resultados y vamos a encontrar el Q máximo, que en este caso está dado por la parte de abajo. Entonces, ya tenemos el Q máximo, tenemos que buscar el V máximo y tenemos todos los otros valores. Entonces, reemplazamos y nos da, o sea, aquí también hay que destacar que el esfuerzo de corte máximo depende de la madera. Y con un espesor de 2 pulgadas que elegimos acá, obtenemos el V máximo que soporta la viga. Entonces, ahora hay que considerar los clavos. Necesitamos un Q permisible para los clavos. Tenemos el V máximo por 84 dividido en el momento de inercia. Entonces, ahí vamos a obtener que la distancia sería 1,13 pulgadas o se aproxima a 1 pulgada y 1 octavo. Entonces ese sería el primer ejercicio. Luego, el segundo nos dice determinar el esfuerzo cortante promedio en la viga. También una viga con clavos, en este caso son 3 tablas. Y dice que la fuerza cortante es de 2 kN y cada clavo tiene 4 milímetros de diámetro. También es un dato que no teníamos anteriormente. Ahora tenemos la fuerza y la del clavo. Tenemos la distancia de los clavos, que en este caso correspondería al S que tuvimos anteriormente. Ahora son 75 milímetros. Y tenemos todas las otras medidas. Entonces, el mismo proceso del ejercicio anterior, vamos con la línea neutra. La línea neutra tenemos 0,175, que corresponde aquí, vamos a tener los 200 menos los 50, nos va a quedar 150, y hasta la mitad va a ser 25 más, entonces por eso 0,175. Para el caso de esta tabla, ¿ya? Entonces, el área de esa tabla también son 50 milímetros por 200 milímetros, lo colocamos acá. Y después para esta tabla tenemos que la línea neutra, considerando de abajo hacia arriba también, va a ser 0,1, o sea, en este caso son 100 milímetros, que es la mitad de esto. Y multiplicamos por el área, que son los 25 milímetros, por 200. Entonces, dividimos también por el área y nos da este valor,
0,1375 metros. Entonces, de igual manera, vamos a calcular el momento de inercia. Tenemos para la parte de arriba, tenemos que la base sería 0,2 y el espesor sería 0, serán 50 milímetros, 0,05 al cubo. Aquí volvemos a escribir el área y la distancia de la línea neutra que indicamos, esta, menos la línea neutra que encontramos para el perfil. De la misma manera para el otro, la base aquí aparece como 50 milímetros, pero aquí se especifica que son 25, entonces hay un error en este cálculo. Y la altura son 200 milímetros. Más, de nuevo, el área, que aquí también hay que corregirla. Y la distancia de la línea neutra total con la específica. Entonces nos da momento de inercia, que se indica en la imagen. Entonces, igual que anteriormente, vamos a encontrar un Q. En este caso nos interesa esta tabla, por lo tanto, este es el dibujo que representa lo que vamos a calcular. Tenemos aquí la línea neutra, su valor, y las medidas del área. Entonces aquí calculamos el Q. Tenemos todos los valores, 0,2 por 0,05 y 0,0375. Multiplicamos esos tres valores y obtenemos el Q. Entonces acá sabemos que Q es 2F dividido en S por la geometría, de la misma manera que lo hicimos en el primer ejercicio. Entonces acá vamos a obtener, tenemos todos los otros valores, tenemos la distancia S, que ahora es un valor definido, tenemos el Q, el V y el I, son todos valores. Entonces nosotros obtenemos la fuerza que está aplicándose en los clavos, que serían 442,62 newton. Entonces el esfuerzo de corte final se divide la fuerza en el área, tenemos el valor del diámetro de los clavos y solamente calculamos y nos da 35,2 megapascal. Entonces eso serían los dos ejercicios de corte. Importante saber qué estamos buscando para definir el Q, si estamos buscando el máximo, si estamos buscando en alguna tabla o en alguna parte del perfil en específico, para poder realizar de buena manera el ejercicio. Entonces, esta es la siguiente ayudantía, que es de pandeo. Nos dice determinar la carga crítica de pandeo para la siguiente columna, considerando que el material es rígido. Entonces, el material es rígido, se refiere a este perfil, a esta viga. Entonces, tenemos que buscar la carga crítica de pandeo en función del valor K. Vamos a obtener esta expresión. Entonces, primero realizamos el DLC bajo las cargas, un poco exageradamente, mostrando la distancia que aquí genera el resorte. Entonces tenemos una fuerza P, que siempre va hacia abajo, una fuerza F, que la define el resorte en este caso, un ángulo θ, que tan inclinado lo tenemos, y el apoyo A, que tiene ahí sus reacciones en X y en Y por las cargas a las que está siendo sometida. Entonces consideramos que la barra está en equilibrio y se busca encontrar la carga crítica que induce el pandeo. Entonces para esto la sumatoria de los momentos en el punto A, o sea en el apoyo, se define de la siguiente manera. Entonces viendo este DLC, obtenemos que para hacer momento en cero vamos a tener la carga P, que ha multiplicado por el largo total, por un θ se define aquí, que va en la función trigonométrica, menos el F, que es del resorte, por el largo dividido en 2, que esa es la distancia en la que se encuentra. Entonces ahí se define que la fuerza del resorte es 2 veces la carga que se está induciendo arriba por el ángulo θ, o
la función que define esa descomposición. Entonces, la fuerza del resorte, considerando que en el principio está suelto, se queda definida un K por L medios dividido por, o sea, perdón, por teta. Igualando la fuerza del resorte y la que induce el pandeo, se tiene que, dijimos que el F, o sea, estamos metiendo esta ecuación acá. Entonces aquí tenemos toda esta expresión. Y aquí nosotros tenemos la carga que induce el pandeo. Los demás son valores, o sea, son parámetros que define ya sea la geometría o el resorte. Entonces, en función de eso, nosotros definimos que la carga crítica del pandeo va a ser el K por L dividido en 4. Era esperable que quedara en función del K y del largo porque el θ es un producto de estas dos condiciones, entonces esta sería la carga crítica del pandeo. Y tenemos el segundo ejercicio, ya sería el último. Entonces dice, la columna está restringida como se muestra en los extremos, o sea, arriba tenemos bloqueado el desplazamiento en X, si definimos así las coordenadas, en X, y abajo tenemos solamente restringido el movimiento hacia abajo, en este caso en el eje Y. Tenemos un largo y vamos a determinar la carga crítica de la columna. Entonces, bajo carga, el DLC se va a comportar de esta manera. Perdón, la viga, o la columna, perdón. Entonces se va a comportar de esta manera. Nosotros vamos a estar induciendo el pandeo y abajo, como se puede desplazar, va a tirar hacia alguno de los dos lados y va a torcerse de esta manera. En este apoyo vamos a tener un momento y una fuerza normal y acá arriba va a estar la fuerza del pandeo. Entonces, por lo tanto, el momento de reacción corresponde a la carga P multiplicada por la distancia que se denota como V, lo que estamos viendo aquí. La ecuación diferencial de la curva elástica del pandeo se define así. Esto se entrega siempre y esto también. Entonces se conocen también las soluciones, que son siempre de esta forma y de esta forma para la derivada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es observar el DCL y las condiciones de borde, que podemos nosotros observar o obtener al observar también el esquema del DLC. Entonces nosotros sabemos que cuando X es 0, o sea, la parte superior está restringida con los movimientos laterales, el V es 0. No hay desplazamiento ni de uno ni de otro. Y cuando X es igual a L, la parte inferior de la columna, sabemos que la derivada es 0 porque se logró un máximo desplazamiento. Es el máximo desplazamiento cuando X es igual a L. Entonces, de la primera condición que nosotros obtuvimos acá, utilizamos para la ecuación de V, no la derivada, se obtiene que nosotros estamos diciendo que X es 0 y V es 0. Entonces este va a ser 0 y este también va a ser 0. Va a ser seno de 0, que es 0, y coseno de 0, que es 1. Entonces nos va a dar que C1 por 0 más C2 es igual a 0. Entonces esto se va a ir y nos va a quedar que C2 es igual a 0. Entonces ya tenemos una constante. Nos queda la otra. Para eso tenemos dos condiciones y perdón, y dos condiciones y dos ecuaciones. Entonces, de la segunda condición, vamos a tener que cuando X es L, la derivada es 0. Entonces, esto va a ser 0. Y cambiamos el X por el L. Entonces, nos va a quedar, como ya sabemos que C2 es 0, todo este término se va, no entra en la ecuación. Y nos queda esta expresión. Entonces, la opción más fácil sería decir que C1 es 0 y ya el todo es 0. Pero esto diría que no hay pandeo. Entonces nosotros como estamos viendo la carga crítica del pandeo, necesitamos que ocurra pandeo. Y
La solución tiene que conducirnos a que el coseno de P por L dividido en EI, todo esto en raíz, tiene que dar cero. Entonces, la solución va a ser un factor de pi medio para obtener cero y nos va a quedar de esta manera. Raíz de P por L dividido en EI me va a quedar pi medio por un n, ya sea un n un valor entero. Entonces, por lo tanto, la carga crítica se define en estas condiciones, considerando un n igual a 1, nos queda pi cuadrado por e por i dividido en 4L cuadrado. Entonces acá en este ejercicio lo importante son las condiciones de borde. Uno define las condiciones de borde y con eso ya puede obtener las constantes que definen ya todo el problema. Hay que observar bien qué condiciones de borde se observan, casi siempre al principio y al final, con un X inicial y un X final, casi siempre se obtienen los valores de la función y de su derivada. Y para el primer ejercicio es algo distinto, pero es un buen ejemplo, un buen ejercicio también para que ustedes puedan revisar. Bueno, cualquier cosa, como les dije en el principio, mi correo, eh, estoy siempre atento y cualquier cosa no duden en escribirme. Así que les vaya bien y nos vemos pronto.